buenas a todos. Vamos a resolver este examen de Matemáticas 2 de Canarias, la primera convocatoria del año 2021, convocatoria ordinaria de junio. En este primer ejercicio de la opción A nos encontramos una función, típica función de la que no conocemos determinadas partes. Concretamente hay dos parámetros, A y B, que nosotros tendremos que terminar calculando en base a unas pistas que nos da el enunciado, bajo las cuales nosotros tendremos que generar una serie de ecuaciones. La primera pista que nos da es que la imagen de la función en el punto de abscisa x igual a menos 2 es 2, lo que supone que si nosotros sustituimos las x de la función, como estamos viendo, por menos 2, podríamos igualar todo el conjunto a 2, que es el valor de la imagen de dicha función. Con esto podemos generar una ecuación 4a menos 2 partido b más 2 igual a 2. Podríamos pasar todo el denominador al miembro de la derecha, multiplicando. Tendríamos 4a menos 2 igual a 2 por b más 2. Podemos aplicar propiedad distributiva, agrupar términos en ambos lados, los parámetros a y b en el lado izquierdo, los términos independientes en el lado derecho, y obtenemos finalmente una ecuación 4a menos 2b igual a 6, que incluso podríamos simplificar, porque todos los miembros se pueden dividir entre 2. Entonces tenemos aquí una primera ecuación con la que en principio no podemos hacer nada porque tiene dos incógnitas, pero bueno, la dejamos aquí preparada como ecuación número 1, porque a partir de la segunda pista que nos da el enunciado podremos obtener una segunda ecuación. Nos están diciendo que la función además tiene que ser continua en todo el conjunto de los números reales excepto en 5. ¿Qué significa esto? Siendo además una función del tipo que es una función de tipo racional, de la cual sabemos que tiene asíntotas. Concretamente, cuando me dicen que la función tiene que ser continua en todo R excepto en 5 es porque previsiblemente tendremos una asíntota en x igual a 5. Luego ya la función irá hacia el infinito, hacia el menos infinito, a la izquierda o a la derecha, eso no lo sabemos. Y tampoco es que nos interese realmente en este apartado, pero sí podemos aprovechar y establecer la condición de que la asíntota tiene que estar en el punto de abscisa x igual a 5, lo cual lo conseguimos igualando el denominador a 0. Si hacemos b menos x igual a 0 y sustituimos la x por 5, nosotros estamos diciéndole a la función que el dominio de la misma tiene que comprender todo el conjunto de los números reales excepto el 5. De ahí nosotros podemos obtener una ecuación de la que despejar fácilmente ya el parámetro b. Esa ecuación segunda, lo bueno es que no tenía dos incógnitas, sino solo una. Por tanto, al poder despejarla ya la podemos sustituir en la primera ecuación y de esa forma poder despejar ya automáticamente el parámetro a, el cual obtenemos que vale 4. Por tanto, ya tenemos lo que nos pedía en el primer apartado del ejercicio, el valor de los dos parámetros. Y ahora vamos con el segundo apartado, el apartado B, en el que ya me especificaban que querían unos valores concretos de los parámetros a igual a menos 1 y b igual a menos 3, y nos solicitaban que calculásemos las asíntotas de la función con esos valores. Empezaríamos por las asíntotas verticales, las cuales podemos calcular. Vamos a escribir aquí debajo la función ya con el valor de los parámetros a y b sustituido por los que me pedían. Y a partir de aquí, pues como ya vimos en el apartado anterior, nosotros una asíntota vertical la podemos calcular igualando el denominador de la función a 0.
Con esto establecemos fácilmente que el punto de abscisa x igual a menos 3 es una posible asíntota vertical. No es seguro. Vamos a representarla ya en la gráfica, pero para corroborar que efectivamente es una asíntota y sobre todo el comportamiento de la función alrededor de la misma, vamos a necesitar hacer el cálculo de los límites laterales. Límite por la izquierda del menos 3 y límite por la derecha del más 3. En este caso, como vemos, si sustituimos las x de la función por menos 3, vamos a obtener una indeterminación del tipo k partido por 0. Lo que implica que sabemos que el resultado va a ser o más o menos infinito. ¿Cómo lo podemos averiguar? Bueno, como estamos calculando el límite a la izquierda del menos 3, podríamos sustituir con la calculadora mismo las x por un valor muy próximo a menos 3 por el lado izquierdo, obteniendo, como vemos, un valor cercano a 0 pero positivo, lo que implica que el positivo de abajo con el negativo de arriba del menos 11 nos da un menos infinito. Si hacemos lo mismo en el límite a la derecha del menos 3, vamos a obtener realmente la misma indeterminación, es decir, el mismo resultado menos 11 partido por 0, pero si en esta ocasión sustituimos en la calculadora por un número cercano al 3 por el lado derecho, obtenemos un valor negativo, lo cual negativo entre negativo nos da un valor más infinito. Entonces podemos representar un boceto del comportamiento de la función alrededor de esa rama, de esa asíntota que ya está confirmada que es una asíntota vertical en x igual a menos 3. Pasamos a calcular ahora la asíntota horizontal. Si es que existe, habrá que comprobarlo calculando en este caso los límites o el comportamiento de la función en los infinitos, en más y en menos infinito. En este caso nos va a dar una nueva indeterminación que va a ser del tipo infinito partido infinito. Porque obviamente si sustituimos las x por esos valores infinitos, pues es lo que vamos a obtener, un infinito arriba y un infinito abajo. Positivo o negativo, pero realmente no nos importa mucho porque lo que vamos a hacer es deshacer esa indeterminación descartando aquellos términos que no sean los de mayor exponente del numerador y del denominador. Nos quedamos solo con esos términos mayores, el menos x cuadrado arriba y el menos x abajo, los cuales se pueden simplificar esta vez, quedándonos límite de x a secas, que sustituyendo por más infinito obtendremos el valor más infinito. Eso se traduce en la gráfica en que cuando avanzamos a través del eje x en dirección hacia el infinito, la curva irá hacia arriba, hacia más infinito. Si hacemos lo propio cuando la x tiende a menos infinito, pues vamos a obtener prácticamente la misma indeterminación y de hecho la forma de proceder será la misma, quedándonos con los términos de mayor exponente de arriba y de abajo, y volveremos a obtener exactamente la misma simplificación. Lo que pasa es que en este caso habrá que sustituir la x finalmente por menos infinito, lo cual nos dará que la gráfica, la curva, irá hacia abajo, hacia el menos infinito. En este caso, cuando ya vemos o corroboramos que no nos da un valor numérico claro, sino que nos da infinito, eso significa que no existen asíntotas horizontales. Es ahora, por tanto, cuando tendremos que comprobar si existen o no las asíntotas oblicuas. Para ello, que sabemos que la asíntota oblicua tiene un parámetro m y un parámetro n, que son la pendiente y la ordenada en el origen, podemos calcular dicha pendiente con la formulita de límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x, la cual sustituimos f de x por la función completa, dividimos todo entre x, podemos pasar la parte de abajo de la función f de x abajo del todo multiplicando, obteniendo
pues en la parte de abajo menos 3x menos x al cuadrado, dejando arriba el menos x cuadrado menos 2, lo cual nos va a dar una nueva indeterminación de infinito partido infinito. Que en este caso, quedándonos con los términos de mayor grado, de arriba y de abajo, pues obtenemos menos x cuadrado arriba, menos x cuadrado abajo, y eso, dividiendo algo por sí mismo, obtenemos 1. Ahí ya tenemos la pendiente de la asíntota, que nos da un 1. A continuación, la ordenada en el origen la podemos calcular con su fórmula, también con un límite, en este caso de f de x menos mx, el cual sustituimos. Observen que debemos calcular primero la pendiente, por supuesto, antes de la ordenada en el origen, porque si no, no podremos resolver esta fórmula. Sustituimos la función f de x, sustituimos la pendiente, que es 1, multiplicada por x. Y aquí lo que hacemos es un común denominador para unificar esos dos términos de esa diferencia en una sola fracción, quedándonos en la parte de arriba menos x cuadrado menos 2 y multiplicando menos 3x por menos x, cuidadito con los signos, que podemos simplificar las x cuadrado con las x cuadrado agrupando términos semejantes, y por tanto en la parte de arriba, en el numerador, ya vamos a obtener solamente 3x menos 2 y abajo menos 3 menos x, que me vuelve a dar otra indeterminación de infinito partido infinito. Y quedándonos solamente con los términos de mayor exponente del numerador y del denominador, podremos obtener fácilmente que el resultado del límite es menos 3. La ordenada en el origen de la asíntota es menos 3, quedándonos la ecuación final de la asíntota como y igual a x menos 3. No nos piden que la representemos, pero lo vamos a hacer. Si quisiéramos hacerla, si nos solicitaran hacerla, podríamos hacer una simple tabla de valores o calcular los puntos de corte de esa recta con los ejes de coordenadas. Yo sé que, bueno, siendo una pendiente 1, sería equivalente a una inclinación, a un ángulo de 45 grados con la horizontal, y sabiendo la ordenada en el origen, es decir, que la función, o sea, que esa asíntota corta al eje y en menos 3, pues tendremos, como veis, el trazado de esa asíntota, y vamos a ajustar un poco el trazado que teníamos preparado de la gráfica, y así tendremos un boceto bastante aproximado de cómo sería la función. Y con esto terminaríamos ese primer ejercicio del bloque de análisis. En el segundo ejercicio de este primer bloque de análisis tenemos un problema de optimización donde nos piden trabajar con una lámina de cartón de forma rectangular a la cual le vamos a tener que recortar 4 esquinas del mismo tamaño, de forma que al plegar esa cartulina formemos una caja sin tapa, como podemos ver en el esquema, y el objetivo será que esa caja contenga el mayor volumen posible. Nosotros, a la hora de hacer esos recortes de esas 4 esquinas, no sabemos exactamente cuál es el tamaño que le vamos a tener que dar a esos recortes. Es por ello por lo que vamos a asignarle al tamaño de esas esquinas, de esos lados, de esos pequeños cuadrados, la incógnita x. De forma que al tener las dimensiones totales de la cartulina, que es de 24 por 15 centímetros, podemos establecer que a la hora de descontarle esos 4 recortes, la longitud final de la caja va a medir 24 menos 2x, mientras que el ancho de la caja va a medir 15 menos 2x. El motivo de descontar 2x es obviamente que cada longitud, cada lado de esa cartulina va a tener un lado x menos a cada lado de su longitud. Por tanto, tenemos el esquema preparado
En cuanto a lo que es la cartulina de forma rectangular, trasladamos esas medidas a lo que sería la caja en tridimensional, el esquema de la izquierda, y ya podremos plantear la función objetivo, que es la función que en el enunciado me piden que maximice o minimice, en este caso el volumen de la caja, el cual lo podemos plantear en función de esa incógnita x multiplicando las tres dimensiones de dicha caja, la longitud, que es 24 menos 2x, la anchura, que es 15 menos 2x, y la profundidad, que es x. Si efectuamos, en este caso hemos hecho propiedad distributiva con el último paréntesis y la x, nos quedaría una función volumen, que sí, podríamos aplicar ahora propiedad distributiva con esos dos factores, pero nos parece más o nos resulta más fácil hacer la derivada de el producto de esos dos factores, utilizando la regla del producto de funciones. Derivada de la primera por segunda sin derivar, más primera sin derivar por derivada de la segunda. Efectuando y agrupando, nos encontramos con una función v', una función derivada de forma polinómica, nos va a quedar un polinomio de segundo grado, 12x cuadrado menos 156x más 360. Es esa función derivada la que vamos a tener que igualar posteriormente a 0 para poder hallar dónde podrían encontrarse esos posibles máximos o mínimos de la función volumen, en este caso. Por tanto, es lo que vamos a hacer. V' la igualamos a 0. Nos queda, obviamente, una ecuación de segundo grado para resolver. La planteamos. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c partido por 2 por a, que sería 24. Vamos a operarlo directamente con la calculadora. La parte de dentro de la raíz nos da 84 y hacemos ya las operaciones para obtener los dos resultados, las dos soluciones posibles de esta ecuación. Una es x igual a 10 centímetros y otra es x igual a 3 centímetros. Dado soluciones, ¿cuál sería la válida? Podríamos comprobar cuál es la máxima o cuál es la que da un máximo, cuál es la que da un mínimo, pero también hay que tener en cuenta que utilizando la lógica, la solución de x igual a 10 centímetros no tiene sentido ninguno, dado que si tienes una cartulina de 15 centímetros de ancho, no puedes recortarle dos trozos de 10 centímetros a cada lado. Por tanto, nos encontramos con que la solución de x igual a 10 no sería válida. Solamente podríamos trabajar con la solución de x igual a 3. Es por tanto el único punto óptimo que obtenemos. Y a partir de aquí ya podríamos sustituir los valores de x igual a 3 en las dimensiones de la caja. Obtendremos, por tanto, que la caja tiene unas dimensiones de 3 centímetros de profundidad, de 15 menos 2 por 3, o sea, 15 menos 6, 9 centímetros de ancho, y 24 menos 2 por 3, o sea, 24 menos 6 son 18 centímetros. Con esto podemos calcular también el volumen máximo, que también nos lo solicitan. Simplemente ya multiplicando esas tres dimensiones, o lo que es lo mismo, sustituyendo en la función volumen la x por 3. Es decir, serían los 18 centímetros por 9 y por 3. Que obtendríamos con ello un total de 486 centímetros cúbicos de volumen.
Y aquí tendríamos ya el problema de optimización terminado.